Entonces, como venía, como voy a iniciar, entonces estos procesos creativos y estrategias, desde la réplica hasta lo espontáneo, quiere decir que para nadie es un secreto que a veces tenemos referentes artísticos o algunos artistas que nos interesa y en ese orden de ideas, pues a veces partimos de muchos trabajos ya realizados para generar nuestros propios trabajos. Es diferente hacer copia, es muy distinto, pero se ve mucho, digamos, en estos espacios de creación de la ilustración o de las artes, que a veces pues nos interesa cierto artista y le seguimos los pasos. Seguirle los pasos es como estudiarlo, comprenderlo, entender el concepto de la obra de cada artista y de ahí parto mi obra. Es diferente a que yo copie. Otro de los factores principales de la ilustración es que es muy diferente a la pintura y al dibujo, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta eso. A veces en los foros yo les escribo, es que está más hacia la pintura, le hace falta unos textos o algo, que al momento de poder visionar la imagen que ustedes están presentando, realmente uno entienda que es una ilustración, ¿sí? Porque a veces uno revisa, vea mi ilustración y uno dice, esto es más pintura o esto es más dibujo, no es ilustración. Entonces, sí, la ilustración tiene unas características espontáneas o diferentes a lo que es la pintura. Realmente la pintura, la verdadera pintura es una mancha al lado de otra mancha. Que la ilustración se nutre del dibujo y la pintura, sí, lógico, no son apartes, pero el resultado sí netamente son diferentes. Eh, eh, Eso es lo que estoy hablando, digamos, en cuanto, digamos, que debemos aprender a apreciar el dibujo o la pintura a diferencia de la ilustración. Son tres momentos, digamos, o tres escenarios diferentes. Una cosa es la pintura, otra cosa es el dibujo, otra cosa es la gráfica, otra cosa es la fotografía y otra cosa es la ilustración. El simple ejercicio de crear y representar por medio del discurso visual para diferentes medios genera un gran interés en todos los tiempos, avanzando de una manera positiva, de manera permanente. O sea, todos esos medios que estamos nosotros o lenguajes visuales corresponden, digamos, a ejercicios de creación que por medio de diferentes técnicas logramos desarrollar estos propósitos visuales o estas obras eh, a través de una imagen que generamos especialmente para el público o para los observadores de nuestra obra. Los que estuvieron en la primera webconfe, pues hablábamos de la historia un poco de la ilustración, de esa ilustración, cómo llega a Colombia de estos pensadores franceses, pero que era un movimiento de investigación filosófica, literario, un movimiento, más no eran ilustradores de artistas, sino era un movimiento donde pues nace, digamos, la expedición botánica, donde nace lo del viajes de Humboldt, y a raíz que se llamaban los ilustrados o ilustrados, pero ellos, gracias a la ilustración científica, hoy podemos conocer nuestra historia, digamos, de ese entonces, toda esa relación de las plantas, toda esa relación de volcanes, cordilleras que Humboldt visitó, especialmente por acá, esta zona de la Orinoquía, y todo el tema. La ilustración, como hablábamos en la primer web, nace, digamos, de los elementos literarios. Nace de concebir lo que no se podía aprender o lo que no se podía, digamos, entender por medio de las palabras o el escrito, se apoyaba con la ilustración, ¿sí? De ahí empieza también a nacer. Lógicamente, ya hablando del carácter de ilustración como tal, no de la ilustración científica, ¿no? Porque la ilustración científica es más explícita a un tema. Entonces, si revisamos la expedición botánica, pues la expedición botánica lo que nos daba era ilustrar las diferentes plantas en todos sus aspectos. Entonces, cómo era la hoja, cómo era el tallo, cómo era el fruto, cómo era la flor, ¿sí? Y realmente la ubicación, un tema más de cartografía también.
La ilustración, pues, después nace, digamos, también, digamos, de este discurso literario, y por ende, mm, depende de directrices funcionales específicas, o sea, es muy distinto a la pintura. Realmente la ilustración conlleva algo. Y pues hay varios tipos, digamos, de ilustración también, ¿no? Hoy en día podemos hablar de los impresos ilustrados, que se ha podido documentar, recrear y visualizar ideas. Hoy en día con el tema digital, pues es muy fácil. Si ustedes están quizás muy jóvenes, pero en una época, Cine Colombia, hablo de Bogotá, sus carteles, esas vallas publicitarias grandes de ilustración de las películas eran realizadas por medio de aerografía. Tuve la oportunidad quizás de trabajar con algunas personas que hacían esas vallas, que eran gigantescas, y era todo pintado por aerógrafo. Hoy en día ustedes ven y ya son carteles impresos, son vallas impresas en grandes plotter, diseño digital, ¿no? Entonces, todo va evolucionando. Hoy hablamos de la pintura digital también. Pero todo es con fines de documentar. Realmente la ilustración nos documenta, nos recrea y nos visualiza ideas o emociones o temas de interés. Hay que diferenciar también la ilustración del diseño, ¿no? Una cosa es el diseño y otra cosa es la ilustración. También es diferente. Estos campos, digamos, que la ilustración toca o tiene campos de aplicación, abarcan la ilustración como lo editorial, lo que venía hablando. Por lo general, lo editorial es donde más se ve la ilustración. La parte literaria, la publicitaria, la científica y otros que se mueven en el mundo del cine, la fantasía, la ficción, la animación hace parte de la ilustración y el cómic, bueno, y toda esa área diversa que trae este medio o este mundo, digamos, que es la ilustración, tema que la pintura no es, no lo hace, la pintura es 100% pintura, aunque podemos hacer pintura, animación con elementos pictóricos, lógico. Si han visto una de las últimas películas de Vincent Van Gogh, donde el director contrató a más de 500 artistas plásticos para simplemente asemejar la pincelada de Van Gogh, y todo eran pintores, y de ahí sacaron la película, digamos, una película animada a través de la pintura. Si hemos visto, pero ahí es donde entra, bueno, ¿es pintura o es una animación? Es ilustración a base de pintura para generar una animación. Igual todas las películas o las sagas se me fue el nombre ahorita del director, digamos, de La Princesa Mononoke, El Castillo Vagabundo. Dime, Lucía. Se llama Estudio Ghibli, el director se llama Es, Hayao Miyazaki. gracias por acordarme. A veces se me van en los nombres, para los nombres soy, uy, Dios mío. Esos estudios, esa producción de Estudios Ghibli, por lo general, toda esa ilustración es acuarela. ¿Sí? No sé ahora, porque pues ya el director, pero toda esa ilustración inicial, todas estas películas, que ha sido creo que lo más bello que he visto yo por mi parte, lo más lindo en producciones audiovisuales, es un trabajo a través de la ilustración por medio de la acuarela. Entonces los fondos son acuarelas, por eso esa clase de animación es muy pictórica, pero ahí tiene mucho que ver la ilustración. Por lo general, cada frame de segundo, ustedes saben que los de una animación por mínimo debe tener 25 imágenes por segundo, o 12 o 20, dependiendo como la calidad de la ilustración. Entonces, imagínense una película como la de Van Gogh, las de Studio Ghibli, de 2 horas, ¿cuántas imágenes no tiene? ¿Sí? Hoy en día, pues están trabajando, aunque hoy en día lo hacen digital, pero no estoy tan lejos. La de Van Gogh hace muy poco se estrenó, que está pasando el de los chococonos, el de los helados. Y lo mismo el de Estudio Ghibli, digamos, aún siguen produciendo temas
manuales de acuarela a pincel, a artistas sentados haciéndolo y ya después lo digitalizan, ¿no? Lógicamente eso llega a una digitalización y ya lo mejoran o ya le hacen sus acabados. Entonces, la ilustración tiene un campo muy abierto. Hoy en día también lo que hablábamos, la ilustración tiene que ver mucho con el arte. A veces la ilustración antiguamente estaba basada solamente, era ilustración y ya. Hoy en día vemos ilustración muy conceptual. Artistas plásticos, artistas visuales, ya no son ilustradores, que también los hay, haciendo ilustración. Estos artistas ya no hacen pinturas y nos les gusta la ilustración y se van por ese camino y ya encontramos la ilustración en museos, en galerías, en referentes artísticos. Entonces, es para que tengan en cuenta, a veces si los molesto en el foro, no lo tomen a mal, no se sientan mal. Cuando les digo esto se me asemeja más a dibujo, se me asemeja más a pintura, porque sí son dos medios totalmente diferentes. Entonces la idea es que ustedes, pues yo sé que el estudio virtual es a veces un poco más, ¿cómo? Es un poco más complejo porque es más autónomo, digamos. No hay ese tema de comparación con los compañeros en el aula. Cada uno aquí es independiente. Entonces, es básico que ustedes vayan entendiendo ese tema. Entonces, si yo no se los digo en el momento, pues se van a quedar con esa duda. Y ahí para allá ustedes exploran un poquito más para ese tema. Listo, entonces aquí pues, bueno, las imágenes, ahí estamos viendo mucha ilustración, digamos, de Álvaro Fernández, la Catedral Sumergida. Y un momentico. Entonces, estas son ilustraciones del ámbito digital, ¿sí? Ya están trabajando Photoshop, están trabajando mucho software, digamos, que es para ilustración, PhotoPaint, CorePaint, Paint, pero no el Paint de los niños, sino hay un Paint 2000 piolas que se pinta, se ilustra desde ahí. Y pues, lógicamente, pero lo análogo, digamos, cuando hablo de lo análogo, quiere decir que no es, hoy en día se sigue haciendo mucho ilustración manual, y desde la gráfica, ¿no? La gráfica, los que están viendo grabado conmigo, o los que cuando vayan a ver, o los que ya vieron, la gráfica tiene también mucho que ver con la ilustración, ¿no? Que la gráfica es un tema muy desde el arte, pero también podemos hacer carteles, también podemos hacer ilustración desde la gráfica. Entonces, la ilustración, pues uno de los principales motivos es el dibujo. Todo parte de un dibujo, inclusive la pintura. Muchos temas de nuestra propia vida, digamos, se basan en un dibujo. ¿Por qué? Porque es la forma de bocetear nuestras ideas. Un gran edificio, un gran diseño de un barrio, de una urbanización, todo parte de unos garabatos sobre un papel. Y así mismo nace la ilustración de ideas, ¿no? De plasmar estas ideas que tenemos y concebirlas desde un papel y el lápiz. Pero lo que les vengo diciendo es muy diferente. Entonces, es distinto. Por otro lado, digamos, como hablamos que el dibujo es la partida, hablamos de algo que se llaman aquí remake, que es como el remake, digamos, que utilizamos imágenes hechas para ilustrar encima o ilustrar basado en esos conceptos. Eso es una práctica que también se utiliza en el arte. El arte conceptual lo he utilizado mucho. No sé si han visto aquellas pinturas o
o aquellas ilustraciones, bueno, pinturas digamos, la de Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci, que le hicieron sus bigotes. Marcel Duchamp hizo algo de eso. Y es utilizar imágenes hechas por otros artistas y darles otra connotación. Eso es una práctica también que es descontextualizar lo que tenemos para darle otro contexto. O darle una nueva versión a la obra. Por lo general el arte conceptual trabaja mucho eso, los ilustradores mucho, porque la ilustración pues o los ilustradores a veces se basan también pues en imágenes ya establecidas para darle, más que todo la ilustración publicitaria, ¿no? A veces es muy dado a estas temáticas y especialmente el arte conceptual. Aquí tenemos, hablamos un poco de cada aspecto conceptual, se acompaña de los referentes investigados cuyo propósito se orienta a exponer experiencias de procesos y a servir de lineamientos prácticos. También se enuncian ensayos didácticos, tendencias actuales y otros elementos que, unidos a la visión y experiencia académica, dan validez a los ejercicios explorados. Puede que ese ruido me hizo perder. De que plantean modos de ver, de transmitir ideas y relacionar la teoría y la práctica. Pues esto conlleva, digamos, a lo que es la ilustración, que siempre, por lo general, la ilustración pensada desde lo publicitario, la ilustración pensada desde la ilustración por la ilustración o desde lo literario, pues tiene mucho que ver, digamos, con estos procesos. Pero si hacemos ya ilustración pensada desde lo conceptual, desde el arte, es diferente, ¿sí? Ya es otro tema, siendo ilustración, o sea, nosotros haciendo ilustración también estamos en las esferas del arte, ¿no? En unos años muy atrás, la ilustración no entraba como, o sea, como que no se concibía como que fuera del arte, o sea, no del arte, porque se hace parte del arte, sino que no estuvieran en los escenarios del museo, en las grandes galerías, diciendo, no, pues es que esto es ilustración y aquí no cabe, aquí cabe es el arte, la pintura, la escultura. No, hoy en día vemos ilustración, hoy en día vemos arte urbano, muralismo, que está entrando, digamos, en las esferas del arte, ya hacen parte de estos circuitos. ¿Por qué? Porque pues el concepto es lo que también predomina en estos escenarios, digamos. Si yo hago ilustración científica, si yo hago ilustración animada, si yo hago ilustración para cine, si yo hago ilustración publicitaria, si yo hago ilustración para marketing, si yo hago ilustración para recrear un libro, si hago ilustración infantil, para libros infantiles, todo tiene un espacio y un momento, pero si yo hago ilustración como artista y me interesa la esfera del arte, pues es una ilustración que tiene que llevar algo más conceptual, ¿no? Esta es una imagen de Giger, para los que son amantes de los aliens. Él fue un artista plástico estadounidense que inventó, digamos, los aliens. Aquí entra uno como a decir, bueno, ¿es un dibujo, es un grabado, es una ilustración? ¿Qué es, no? Entonces, o es una pintura. Ahí es donde debemos entender que esto es más hacia el arte, digamos, hacia la pintura, no la ilustración. Entender esos lenguajes diferentes. Entonces el concepto de inicio, digamos, de una ilustración, o cuando se aprende a ilustrar, se indaga en el saber de dibujar y comunicar. O sea, aquí la ilustración tiene siempre diferente a la pintura, y es comunicar. Comunicar algo o expresar algo que nos interesa, que es como muy parecido a los temas publicitarios. El paso inicial es comprender la esencia del dibujo y la facultad de no ser una simple representación, sino una herramienta que permita visualizar lo que se quiere comunicar o experimentar lo que va, lo que se quiere ver. Entonces, hay que entender también, esto tiene un poco, digamos, mucho que ver también con la ilustración y con la publicidad, ¿no? Van también, o sea, ahí son dos elementos separados, pero que también en una u otra parte pueden ser
hacer una simbiosis entre estas dos disciplinas, digamos. El remake o apropiación de la descontextualización es un término que venía diciendo, es una nueva versión o una nueva reedicción, digamos, una nueva propuesta basada desde una que ya existe. Hablándolo así en términos más coloquiales, digamos, es una manifestación vigente en ciertos medios artísticos. Se concibe como una forma de aproximación a la creatividad caracterizada por reinterpretar o reinventar lo existente. Escoger eventos conocidos, darles un nuevo contexto. Los remakes buscan capas de significación que reinventen mediante la cita de imágenes preexistentes, dado el carácter abstracto de la noción de originalidad. No se puede pretender ser del todo originales. Hacemos parte de un recorrido histórico que nutre lo que existe hoy en día. Somos proceso y compilación y tenemos una riqueza de creación para ver, reutilizar, replantear para así emitir diferentes mensajes. Una copia es nunca una copia, sino más bien un nuevo original de un nuevo contexto. Preuss 2008, en una frase, ¿no? Pues aquí esto quiere decir que el remake, como el remake, el inodoro de Marcel Duchamp, digamos que cogemos elementos industrializados como el inodoro y le doy mi propia le hago mi propia reinvención o mi propio sello y entonces ya creamos un remake o un remake. Y aquí lo que nos dice es que no somos, digamos, nosotros no vamos a descubrir, como dicen, el agua mojada o el agua tibia, el tema popular, porque casi todo está hecho, pero de qué manera yo puedo darle la vuelta a estos temas, ¿no? Entonces, la publicidad lo hace a veces muy bien, ¿no? Toma elementos artísticos. La moda, inclusive yo he visto que la moda se basa mucho en el arte, ¿no? En la historia del arte, inclusive de la pintura, de la historia de artistas, de la historia universal del arte. Entonces así sucede también con la publicidad. Cuando una ilustración se convierte publicitaria o cuando una ilustración es netamente ilustración. Entonces estos son elementos que nos ayudan también a entender el arte conceptual, lo hace mucho, de poder captar imágenes establecidas de otros artistas y yo darle una reinvención a esa imagen. Y eso es lo que llama remake. Aquí habla de que traducir una imagen existente es quizás la forma más íntima de relacionarse y entender su construcción formal, tal como diferentes artistas lo han hecho a lo largo de la historia. En una recreación se comienza a elaborar una versión propia, no se copia cada trazo, sino que se imprime un estilo personal y se enfoca la obra desde una perspectiva distinta. El ilustrador concibe y diseña, es el responsable por la cosa mental y el control total de la concepción de las imágenes. Se seleccionan sus modelos personalmente, iniciando la toma de decisiones en el proceso de creación, partiendo de referentes. Con esto no quiero decirles, digamos, yo como pintor, yo no hago ilustración, o sea, a veces, pero no es que sea el tema mío. Yo soy más pintor y hago más gráfica, grabado y escultura. Pero uno siempre en el tema, hoy en día no los tengo, pero en el tema de estudiantes sí, uno siempre, el tema, ¿cuál es un referente? Sus referentes, sí, los referentes son interesantes estudiarlos y entenderlos y explorarlos. Pero yo siempre he dicho que uno debe tener su sello personal a futuro. Pero eso, ¿quién lo ayuda? Todos estos referentes que a ustedes les interesa. Si a usted le interesa la ilustración, pues busco referentes de la ilustración y voy entendiendo cómo es el proceso, cómo es la parte conceptual de este artista ilustrador y a partir de toda esa historia, que es lo que leíamos arriba en la parte textual, es comprender mi propio universo, mi universo como creador de imágenes. Aquí dice que el enfoque crucial de la imagen y el manejo de la técnica y el material. El ilustrador pierde el carácter original en la referencia y se apropia de la imagen que desarrolla. Entonces, aquí hay como ejercicio de descontextualización. ¿Cómo podemos descontextualizar una imagen que quizá ya está elaborada, pero yo le doy otro tomo? Entonces, aquí ya hablamos
tiene como, digamos, la descontextualización tiene como el fin de resignificación. ¿Cómo resignifico otra imagen con la misma, con una imagen ya establecida por otro artista, por ejemplo? Entonces, dar a otro carácter, reconvertir y representar nuevas narrativas, o sea, voy a presentar, acuerda que la ilustración tiene mucho que ver con la narrativa, ¿no? A diferencia de la pintura. Por eso hay ilustraciones que llevan textos, ahí podemos vincular el collage, podemos vincular muchas cosas. No quiere decir que haya pinturas que tengan textos y eso, los hay, pero sigue siendo pintura. La creación de imágenes implica transmitir con claridad los componentes de estas, así como los objetos personales o escenarios para interpretar un nuevo valor. Aquí vemos al hombre araña, digamos, el dibujo, y cómo lo recontextualizan ya con una máquina de coser moderna, tal, él está tejiendo su... Sí, entonces es una ilustración digital de un artista, Alberto Miani, elaborada en el 2012 de Bogotá, en un curso de ilustración que tiene que ver con la descontextualización de las imágenes de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo darle? El hombre araña ya pues sabemos que ya está elaborado, fue una ilustración, fue un cómic, fue, bueno, ha sido película, ha sido de todo, pero ¿cómo puedo yo? Si es algo muy, se me ocurre ahorita, digamos, que no es ilustración, es escultura, como ese ejemplo de la escultura, no sé si conocen a Nadine Ospina, a Nadine Ospina, este escultor que trabaja la arcilla y trabaja, por ejemplo, hace elementos simbióticos de entre Homero Simpson y el doble yo de San Agustín, ¿sí? De tierra adentro, digamos, como nuestras esculturas precolombinas de nuestros indígenas las transforma una parte y otras con Mickey Mouse. Es descontextual, él está descontextual. Imágenes, nuestras imágenes establecidas precolombinas, digamos, nuestros de tierra adentro, de San Agustín, y él con la nueva versión, digamos, de lo que está sucediendo contemporáneamente de los Simpsons, de Mickey Mouse, y él genera escultura con esas dos. Es como que hace el doble yo, pero le pone las orejas de Mickey Mouse, por ejemplo. Eso es una parte escultórica. En la ilustración funciona también bastante, mucho. En la fotografía a veces también lo hacen. Entonces, ¿cómo desconstruir o descontextualizar una imagen ya que está elaborada, pero yo le doy mi sello con este tema del remake o la descontextualización de la imagen? Es apropiarnos de imágenes establecidas. Entonces, el proceso de descontextualizar a través de la ilustración se nutre de distintos referentes que han trabajado perspectivas semejantes, moviéndose activamente en el ámbito creativo o visual. Es importante tener presente estos apartes y tradiciones para utilizarlos como punto de partida y crear otras historias interpretando y concibiendo lo propio desde un sentido reflexivo e imaginativo. Se trata de un proceso de concepción de imágenes a partir de otras. Para entender la validez de este concepto desde el arte podemos volver a Marcel Duchamp, lo que les estaba diciendo, al fotomontaje, al dadaísmo, allí remitirnos al ready-made. O sea, todo esto traduce en ya hecho, desde el cual hacer intervenciones mediante la descontextualización y recontextualización constituye una práctica artística cotidiana. El arte conceptual ha trabajado desde este lugar en múltiples maneras. Es lo que les he venido diciendo, el arte conceptual sí se vale de eso, prácticamente, y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este ready-made de Duchamp ha adquirido un considerable alcance, que es la Gioconda o como ustedes conocen, la Mona Lisa. Eh, y pues, y le pone un letrero, ¿no? Y le pone bigotes y barbita y bueno, todo este tema. Y esto fue digamos, en el año 67, pues hubo una polémica grandísima. Duchamp lo confirmaba adornando a la Mona Lisa con un bigote, elemento que le permite apropiársela y firmar la pieza. Incorporó frases que, según él, no tenían ningún sentido lógico en la relación con el objeto. Sin embargo,
logró descontextualizarlo. Siempre hay una forma de ligar unas cosas con otras, aunque esto implique cambiar el valor simbólico de un objeto o, en este caso, el de los componentes de una imagen creada. Creo que esto significa, bueno, ahora lo voy a ver si está más abajo, tiene algo, y esto fue muy controversial, pues para esa época, ¿no? LHOQ, digamos como lo firma, en 1919 Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz a una postal con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Él mismo calificó la postal de obra de arte, convirtiéndola en lo que se conoce como el ready-made, es decir, el objeto normalmente destinados al uso utilitario y ajenos al arte que se transforman en reliquias. Por el mero hecho de que el artista los elija y les cambie el nombre, los firme y simplemente los presente en una exposición artística. No solo resultó polémico en su día de hecho de que la Mona Lisa tuviera bigote, también resultó motivo de burla el título que le puso del trabajo, LHOOQ, un nombre homófono en francés de la frase bueno, no soy tan buena en el francés, acul, literalmente, ella tiene el culo caliente, lo que significaba eso. Muchos consideraron una falta de respeto y una versión del original, pues daba a entender que la muchacha estaba excitada sexualmente. Otros lo consideraron un genio y un valiente por el hecho de atreverse a hacerlo. El éxito fue tal que el artista tuvo que realizar varias copias en diferentes tamaños y soportes. Una de ellas es una reproducción en blanco y negro de la Mona Lisa sin bigote ni perilla que llamó LHO afeitada. Entonces, cuando hablamos de resignificar una imagen, no es que la vamos a copiar, sino cómo le podemos dar otro valor artístico y cultural. Aquí ya sería para otro tema de debate sobre el ready-made, si realmente el tema del banano pegado con una cinta en una galería, en un museo vendido por miles de dólares. En estos días estaba expuesta, creo que en Europa, no sé en qué parte, en China, llegó un chino y se bajó el banano y se lo comió y pegó otra vez la cáscara ahí. No sé si eso fue adrede, según dice que él tenía hambre, que sí, al menos que haya sido como concebido esa acción. Ahí entraría el happening, bueno, todos esos nuevos lenguajes, lenguajes que han venido transcurriendo del arte. Y bueno, a mediados del siglo XX, digamos, en los años 1900 hacia acá, los artistas pioneros que alcanzaron una notoriedad trascendental en el arte pop fue como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Oldenburg, Jaime Dine, Roy Lichtenstein, entre otros, representaron y mezclaron y reinterpretaron objetos mundanos, imágenes de la vida cotidiana con audaces e impactantes figuras que reflejaban la cultura del momento mediante la interacción y elementos interaccionales culturales. Bueno, todos estos artistas como el arte pop, Andy Warhol lo hizo mucho, digamos, si conocen el arte pop, digamos, Marilyn Monroe y todo ese tema, también, digamos, fue basado en una fotografía famosa de Marilyn Monroe y que Andy Warhol como que la toma y nace todo esto, el arte pop nace de lo popular, ¿no? El arte popular, que estaba sucediendo en Nueva York, en Estados Unidos entonces. También el surrealismo, también conocido como arte logro, adoptó los mismos lineamientos. Robert Williams, en 2009, uno de sus precursores, lo define como realismo conceptual. Ese es un nuevo tema que está saliendo ahora, digamos, y que lo ha apropiado mucho la ilustración, el realismo conceptual. Un movimiento que va más allá del arte pop, por cuanto este depende casi totalmente de la apropiación o la copia de algo muy popular y es por ello muy limitado. Se trata de un movimiento artístico visual de la escena underground que surgió en California a finales de los años 70 y que ha significado una gran contribución para la ilustración de este tipo, por su estética cargada de referentes de arte popular, los cómics, el punk, lo kitsch y la ilustración vintage, entre otros, otro tipo de ilustración, ¿no?, que está cobrando vida actualmente, y por la reutilización de imágenes para generar conceptos claros y comunicativos. Aquí hay una imagen de ese nuevo realismo conceptual de Roy Williams en el 2009, perdón. Entonces, a lo que yo llevo o quiero expresarles con ustedes es que
la ilustración no es solamente el tipo de ilustrar una revista, no sé, el término de ilustrar un libro de niños, que es muy válido, claro, que nace de ahí y se sostiene sobre esos parámetros, pero que la ilustración actualmente ha cobrado nuevos aires, nuevas rutas, nuevos procesos y nuevas, digamos, visiones en relación a lo que estamos generando a través de la ilustración. Entonces, por eso mismo la ilustración, hoy por hoy, la encontramos en las galerías, en los museos, no todas, ¿no? Lógicamente no todas, porque hay unas que son ilustración como ilustración, más desde lo publicitario, más desde el marketing, pero hay otras que sí realmente es parte fundamental, digamos, del arte. En la tercera web, que va a ser muy pronto, yo creo que esta semana que viene, para cerrar las 3 web conferences de este curso de ilustración, vamos a hablar de artistas contemporáneos que hacen ilustración aquí en Colombia. Voy a mostrarle algunos artistas excelentísimos, artistas plásticos, visuales, otros ilustradores. Hay maestría en ilustración, digamos, ahí, y vamos a ver una serie también, digamos, de, de estas personas que hacen ilustración. Por lo general ya la mayoría son artistas plásticos o visuales que se han sumergido en este ámbito de la ilustración. Entonces, lógicamente, cuando un artista plástico visual genera una ilustración, pues ya la genera con un concepto diferente, ¿no? Es diferente el que la hace desde el diseño o el desde la publicidad, porque son temas de concepto más publicitarios a un concepto, al propio concepto del arte por el arte, ¿no? De la ilustración por decir algo, digamos, por estos temas. Voy a mostrarles un video, ya que está Lucía, no sé si de pronto tenga la oportunidad de conocer en Cali. Tiene que ver mucho con la gráfica, pero como les digo, la gráfica hace parte, digamos, la gráfica hace parte, pues, también en del tema del tema de la ilustración, ¿no? Desde la gráfica, digamos, desde el grabado también puedo hacer, yo también puedo hacer ilustración, ¿no? Hay grabadores que lo hacen. Hay otros que pues solamente lo hacen, digamos, desde, desde la parte... Ah, esa es la linterna. Sí, es Ay, que, amo la linterna, es mítico aquí. claro, ya tú que estás en Cali, esto lo vi realmente mirando aquel día, poco miro Facebook, pero mirándolo encontré. Y me acordé de ustedes y me acordé de los de grabado. No sé si ustedes están en grabado, porque me pareció algo muy, muy interesante, muy dado, pues yo soy grabador neto, me gusta el grabado, estoy profundizado en el grabado. Entonces me pareció un tema muy interesante y pues quiero compartírselo, no sé, y la linterna lógico y la historia también que conoce. Entonces para que terminemos la web, ahorita si quiere hablamos un momentico, después del video hablamos, voy a cerrar creo que mi, no, creo, mi pantalla para que no se colapse aquí esto. Y entonces, bueno, lo vemos y ya hablamos un momentico en relación a lo que vimos hoy y cerramos la webconfe para que ya se puedan ir a almorzar y podamos ir a descansar. La imprenta viene ¿Se de escucha? 1930, que al principio era revista o gaceta, que era en esa época, y eso duró como a los años 60, ¿no? Duró toda esa colección de esas revistas. Aquí inclusive tenemos como 3 tomos que logramos conseguir, y los tenemos ahí guardados como en la historia, ¿no? En 1950 comenzó lo que fue el cartel mural callejero, o sea, lo que ustedes ven en las calles pegados en las paredes que anuncian los diferentes espectáculos que antiguamente se hacía a nivel nacional. Bogotá era el 90% de producción de todos estos afiches, ya que se le trabajaba al Teatro Nacional, al Festival Iberoamericano y a todos los conciertos que llegaban solamente a la capital. Y aquí imprimíamos toda la publicidad para todo el país, o sea, que se pegaba en Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, bueno, Bucaramanga, donde fuera se iba y se pegaba esa publicidad. Aquí constamos de 2 máquinas que son muy antiguas, una de Francia de 1870 y otra de Nueva York de 1890. Pertenecían a un diario que se llamaba El Redactor en los años 1910, como hasta el 25. Ahí trabajaba un señor que se llamaba Simón Henao Rodas y él tenía
dentro de ese periódico manejaba una revista que se llamaba La Linterna. Entonces, en el año 1925 este periódico quebró, ya le entregaron esas dos máquinas al señor Simón Henao Rojas y él fundó lo que fue la imprenta La Linterna en el año 1930. En el año 2016 llegó lo que fue las leyes ambientales y antes de eso habían estado lo que es la tecnología, pues que ya todo era más moderno, lo que era el computador, lo que era el celular, todas las redes sociales para anunciar diferentes espectáculos. Ya la publicidad ya han ido como a menos, pero en el 2016 con el cambio de las leyes ambientales que prohibían la contaminación visual, en Bogotá, en el periodo de Peñalosa, cerraron la ciudad, o sea que no se volvió a pegar ninguna clase de afiche, o sea que el que salía a pegar un afiche lo metían preso. Entonces, ¿qué sucedió? La Linterna se vino a quiebra y por ende nosotros aquí pasamos un tiempo muy difícil, inclusive el jefe se ausentó de aquí y se quedó en Bogotá porque se había hecho una oficina, entonces él se mantenía en Bogotá y aquí prácticamente nos dejó a la deriva porque no llegaba ninguna clase de publicidad para hacer. Entonces se atrasó en los arriendos, en el arriendo se atrasó en los salarios y el señor del arriendo pues lo demandó para hacer un lanzamiento, o sea que nos iban a echar a la calle pues. En el año 2017, como en el mes de abril o algo así, llegaron aquí unos muchachos, Patricia Prado y Fabián Villa, a hacer un afiche de otro diseñador que es el León Perdido, que por aquí a un ladito lo tenemos. Entonces, aquí en el medio del que estábamos haciendo todo ese cartel, en la conversación se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, que esta imprenta iba a desaparecer, porque las máquinas iban a ser aterrizadas, porque no había quien venderle publicidad. Entonces ahí se comenzó una campaña con ellos y recogieron plata en el barrio, fueron de puerta en puerta a los negocios y se compró papel y tinta y se hizo una colección de películas de bandas de rock de los años 80. Y se convocó a la gente como del arte y como ellos manejaban las redes, convocaron a la gente, vinieron acá y compraron esos afiches, entonces recogieron dinero y nos lo pasaron a nosotros, que prácticamente eso era como la despedida de nosotros de aquí a la imprenta porque como esto iba a ser chatarrizado. Entonces, viendo eso, se logró hacer otra colección que era películas de los 80. En la primera hubo como 7 diseñadores que participaron y colaboraron creando obras, o sea, tallando el linóleo, a gran tamaño, a un pliego, porque ellos prácticamente estaban enseñados a hacer cosas pequeñas, pero ya se lanzaron a un pliego porque nosotros como teníamos experiencia, pues más o menos explicábamos cómo hacer y todo. Entonces, las máquinas se prestan porque son de un pliego. En la segunda colección nosotros entramos, ¿no? Porque el grupo de ellos era un grupo de diseñadores que había en esa época que lo manejaba Casa Ternario y eran varios, ¿no? Eran como 6 o 7 y venía hasta un invitado de México. Entonces en las películas nosotros participamos haciendo piezas, entonces se convocó la gente y se mandó un numeral, salvemos la linterna y eso revolucionó toda la gente del arte y vinieron acá, compraron esos afiches. Entonces viendo nosotros eso, ya le dijimos al jefe que nos quedamos con esta imprenta, ¿no? Y que íbamos a luchar por ella. Y se logró hacer eso y en el año 2018 pasó a manos de los 3 trabajadores más antiguos que habíamos aquí, que era Héctor Otálvaro, del año 1989, Jaime García del 81 y mi persona, Almedo Franco, del 76. Entonces, por el pago de nuestra indemnización recibimos este taller y ahí comenzó la nueva historia de la linterna, que comienza en el año 2018 a nivel de arte y cultura, y esto ha revolucionado aquí a Cali por la gráfica popular y por todo lo que se hacen afiches como al estilo galería, pero más favorable que lo que venden por ahí en las galerías, ¿no? La linterna hoy en día es un referente a nivel local aquí en Cali y a nivel nacional, que todo extranjero que viene pasa por aquí. O sea que ya se volvió un icono de Cali y esto va para patrimonio, ¿no? La ficha está, pero no ha salido todavía del todo, pero eso va para patrimonio. Esto está en vía de extinción y ya no hay imprentas a nivel nacional. O sea que prácticamente la linterna es la única que queda. Y entonces para nosotros es un orgullo hoy en día poder pertenecer aquí, digamos, a la linterna y ver todos los homenajes que nos han hecho a nivel local e internacional, que nos mandan nos invitan, mejor dicho, para que vamos allá y expongamos todo lo que hemos hecho aquí en la imprenta para poder salir adelante.
prácticamente nosotros de no tener nada tuvimos mucho, o sea, lo que tenemos ahora y le damos gracias a Dios por el cambio que hubo, a pesar de que sufrimos mucho, cuando no hubo nada de publicidad por hacer, pero ahora sí estamos bien porque nos hace mucho homenaje y usted sabe que al tipógrafo, por ejemplo, nunca se tenía en cuenta y hoy en día nosotros somos como el eje de eso, de la tipografía, que todo el mundo viene y nos entrevista y todo, y, y eso prácticamente estamos recibiendo todo el legado de todos los tipógrafos nosotros, y para nosotros es un honor poder hacer eso, ¿no? Y darle como la importancia a la gente que trabaja la tipografía, que anteriormente, como saben, todos los periódicos eran así, puros tipógrafos que armaban todas las diferentes cajas para las páginas de los periódicos, pero nunca se les daba un homenaje y nosotros sí, gracias a Dios, uno lo hace hoy en día, ¿no? Bueno, listo. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Sí, Pim. Bueno, bien. No sé si tienen alguna pregunta en relación también a la fase que estamos, a la que sigue, en relación a la webconfer o algo que necesiten, digamos, indagar, preguntarme, pues con mucho gusto, ahí estoy. Yo sí quiero agradecerles por la participación, de verdad que a veces uno como docente, pues es bueno que entraran todos los compañeros, pero muy rara vez sucede, pero por eso les agradezco mucho que estén acá. Igual está grabada, se las comparto en el tema de foros de noticias, ahí queda también el link. El foro de noticias es el de los tres cuadritos donde está foro de noticias, foro y la rúbrica, los tres. En el primero ahí entran y ahí están las fechas también de las web y bueno, temas. Pero igual yo les envío esto también al correo del campus para que tengan la grabación de la webconfer. Entonces, no sé si tienen algo que agregar, preguntar, dudas o ya damos por terminado la web. Yo querría como, no sé, siento que concluí a partir de esta web conference que la ilustración es como un ente propio que utiliza otras expresiones artísticas como herramienta. ¿Eso es correcto? ¿Es una conclusión correcta? Sí, sí y no. O sea, sí, sí, lógico. Pero hay ilustradores hoy en día, que es lo que vamos a ver en la otra web, que ya netamente hacen ilustración a partir de tu pensamiento. Pero eso de que parte de las otras, sí sucede mucho, pero desde la ilustración, digamos, más publicitaria, ¿no? Desde, digamos, lo que vimos en la linterna, ¿no? Como que, bueno, vamos a ilustrar afiches de los años o tal, de las bandas. Entonces parten de un imaginario que ya sucedió para resignificarlo, para volver a sacarlo a flote, digamos, cosas que la pintura no hace. Pero también hay ilustradores que netamente hacen ilustración por ilustración, lo que les hablaba, digamos, es mi lenguaje. Giger, por ejemplo, Giger, él entra entre el dibujo y la pintura y entre la ilustración. Él crea un mundo que son los aliens. Entonces hay ilustradores que crean su propio mundo, digamos, su propio lenguaje visual. Entonces sí, tienen la razón, pero también hay ilustradores, digamos, que como pintores que siguen su propia corriente. O a veces hay pintores que se basan de otra pintura, digamos, del cubismo, de que creó Picasso y generan cubismo. Pero sabemos que el cubismo no es de este artista, sino es un movimiento que nace desde Picasso, pero crea su propio lenguaje a través del cubismo. Entonces, sí es válido, lo que tú dices también es válido. Vale, gracias. Te confundí más. No, 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 no. O sea, me ampliaste como esa visión que tenía de la Sí, claro. ilustración. A pensar que la ilustración es muy publicidad, gráfico, vamos a plasmar algo que ya existe, algo, vamos a, sí, no a crear, o sea, yo no veo la ilustración como algo como para crear desde cero, sino que la veo es más como para comunicar. La veo más similar como al diseño. Sí, o sea, así nació. Y por eso la ilustración a veces no entraba en las esferas del arte, como que, porque era como que, bueno, vamos a ilustrar el niño y el libro infantil, ¿sí? Entonces, o el libro de tal persona y lo ilustramos, o la portada de un disco,
sí, como que era más publicitario, o sea, como que estaba más concebido ahí, pero pues los tiempos van cambiando, digamos, la ilustración nace así, los viejos tiempos eran así. Hoy en día ya hay artistas, digamos, visuales, plásticos, diseñadores, que se dedicaron a la ilustración, que es lo que vamos a ver, digamos, en la próxima web. Y lógicamente es muy diferente cuando un diseñador ilustra a cuando un artista plástico o visual ilustra. Son dos mundos diferentes, dos pensamientos diferentes, porque uno está formado más desde lo publicitario, desde el diseño, y nosotros o ustedes que van a, lo igual que ustedes, van a estar formados más desde las artes, más desde el concepto. Entonces esas ilustraciones de ellos o de los artistas sí cabe dentro del mundo del arte, digamos, que son más conceptuales. Lo de Marcel Duchamp con la Gioconda, mire que si en esa época no se hablaba de ilustración, pero termina siendo, valiéndose de una imagen, le hace un par de cosas encima que termina siendo como, en cierta forma, entre comillas, como una ilustración de la Gioconda resignificada por Marcel Duchamp, ¿no? Lo llaman el remake, pero realmente es resignificar otra imagen. Hoy en día, como todo ha cambiado, ¿no? Entonces la ilustración, yo pienso que la ilustración tiene mucho campo, entonces tiene desde el marketing, lo publicitario, entonces ya es base en el pensamiento del quien ilustra. Bueno, ¿para qué quiero hacer la ilustración? ¿Voy a ilustrar un libro? Ah, perfecto. ¿Voy a hacer una ilustración publicitaria? Voy a hacer ilustración más conceptual. Cuando hablo de conceptual no necesariamente es que tenga que pintarle los bigotes a la Gioconda, sino que está más concebida, digamos, del mundo del arte, ¿no? Como desde lo conceptual, de esta disciplina de la filosofía, del arte, pero al observarla no es pintura, es ilustración. Eso vamos a ver unos ejemplos en la otra web. Hoy en día la ilustración tiene mucho campo de acción. Yo diría que tiene más que la pintura. La pintura es pintura y ya, o pintura mural o pintura. La ilustración hasta en las paredes ha llegado hasta el arte urbano, digamos, hay mucho artista urbano y grafitero que se valida de la ilustración también. Y la ilustración que se valida de la pintura urbana. Sí, es un juego ahí entre muchas cosas, pero es dependiendo también quién ilustra, ¿no? Que, ¿para qué quieren ilustrar? O sea, ¿para quién y para qué? Porque es diferente si me mandan a ilustrar. Dime. Ya radica en la intención. Exacto, porque es diferente si me van a poner a ilustrar un libro infantil, pues yo ya no, no voy a hacerlo conceptual, no, pues no cabría, no me lo van a valer. Pronto, si es más conceptual, una banda de rock, una banda tal, fabuloso esa carátula. Más o menos lo que están haciendo ustedes. Bueno, ¿qué pasa si, que yo les decía a muchos de ustedes, haga de cuenta que una banda les mandó a hacer el producto, el cuadernillo para su disco y su álbum musical? Pues, porque a esto en la vida real se pueden enfrentar ustedes. Entonces, ¿cómo sería, digamos, es muy distinto ilustrar para una banda de rock, para una banda de merengue, que para un libro infantil, que para un libro científico, o ilustrar para una exposición de ilustración en el MoMA del Museo de Nueva York? Es distinto, esa es la intención, lo que tú dices. Y yo tengo que tener la capacidad de hacer cualquiera de esas, sí, como artista. Pues lógico, yo no voy a hacer una ilustración conceptual más desde lo filosófico, del arte para una banda de rock, aunque pueda que funcione, porque pues estas personas de las bandas son más dadas a eso, pero no me va a funcionar de pronto para la animación de un libro infantil. Entonces son lenguajes, son el mismo lenguaje, pero distintas rutas, pero todo se concibe desde quien ilustra, del pensamiento. Entonces, de hecho, el arte pop de Andy Warhol, digamos, uno dice, bueno, es pintura, sí es pintura, en esa época era pintura, pero tiene mucho de ilustración, digamos. ¿Por qué? Porque nace de lo popular, nace de la publicidad, de estos medios publicitarios, digamos, de Nueva York, de los letreros, de, de los avisos, de todos los negocios en las calles, todo eso, de ahí nace el pop popular. Y esos avisos, todos esos diseños, ¿de dónde nace? De la ilustración, del diseño, ¿sí? Entonces, ahí se valió, digamos, ahí fue al revés, la pintura convalidando cosas o temas de lo publicitario, de la ilustración, de otros temas. Entonces, hoy en día la ilustración ya la encontramos en el cine, la encontramos en la animación, en todo.
En cierta forma, la ilustración tiene más campo de acción que la misma pintura, pensaría yo. Pero como artistas, pues ustedes ya deben de pensar, bueno, si yo ilustro, si me voy a convertir en ilustrador o en pintor o en todas, uno puede hacer todas porque uno no quiere decir, no, o solo pintura y ya no puedo hacer ilustración, no. Pero sí es para que entiendan los lenguajes y las disciplinas y el pensamiento es diferente. Es diferente cuando pinto, es diferente cuando hago ilustración. Y la ilustración dependiendo, lo mismo, yo hago pintura abstracta, es muy diferente cuando es figurativa, ¿no? Entonces la ilustración es lo mismo. Entonces, y hoy en día, pues la ilustración, pues ya la encontramos, uno a veces entra a las, digamos, a las ferias de arte o a las exposiciones artísticas en museos, en galerías, y a veces uno encuentra ilustración, pero es una ilustración muy diferente a algo publicitario, digamos, es una ilustración más pensada desde el arte, digamos, más política, ¿no? En el grabado, ahí uno, digamos, el taller 4 rojo, que eso lo vimos en la webconfer de grabado la segunda, ahí hablábamos de eso, porque el grabado también tiende mucho a hacer ilustración, hay la serigrafía, o sea, a veces se hace serigrafía más pensada como arte, pero también a veces hay carteles. Toulouse-Lautrec, artista francés, fue uno de los pioneros del cartel francés, y él era pintor neto, y eso era ilustración desde la pintura. Entonces, para que lo revisen, digamos, Toulouse-Lautrec, hay una película muy bella de él, y hoy en día ya la ilustración ha cobrado otro tema, porque ya la ilustración deja de ser, o sea, sigue siendo para ilustrar como tal, para publicidad, para temas, pero la ilustración ya ha ganado mucho terreno entre el arte. Y eso es porque artistas como en formación como ustedes o como nosotros que hemos hablado, les han interesado la ilustración y se han ido por la ilustración. Y lógicamente pues ya es una ilustración más desde el pensamiento artístico y no desde el pensamiento publicitario o el del pensamiento de... Porque cuando me mandan a hacer una ilustración de un libro, pues lógicamente hay un texto en el libro, leo la hoja, la ballena se come al niño en el mar y flota, entonces, bueno, esa parte de esa hojita voy a ilustrar una ballena, sí, es más figurativa, más lineal al texto, y ahí nace la ilustración, a diferencia de que voy a ilustrar desde mi concepción, desde mi pensamiento de una investigación que estoy haciendo, digamos, en mi barrio y eso me va a generar una serie de imágenes a través de la ilustración. Entonces eso ya es diferente esa clase de ilustración, es una ilustración más conceptual, más desde el mundo artístico, filosófica y política quizás, porque a veces sabemos el graffiti es de las cosas más políticas que hay, digamos. Ya el graffiti se ha perdido, ¿no? Pero el antiguo graffiti, que eran las frases que ponían en las paredes, ahí colocaban, no es que demandábamos el Partido Liberal, no, cuando hablo de político es que es muy social, muy contundente. Entonces el arte debe ser así también, y la ilustración se presta para eso también. Entonces es para que ustedes entiendan que la ilustración tampoco es solamente un tema de publicitario, de ilustrar un libro, una revista, sino también hace parte del mundo del arte también, cuando se quiere, ¿no? Cuando es consciente uno. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas, dudas. Pues yo por ahora no tengo más preguntas. Muchas gracias por la conference. Bueno, Lucía, gracias a ustedes de verdad, a Manuel, a Lucía, ahí ya los tengo anotaditos para darles sus punticos, sus 5 punticos ahí, yo miro entre la rúbrica, cuando estén, digamos, yo a veces les anoto ahí en la rúbrica, 5, digamos, les quedó faltando algo, entonces, estuvo en la webconfer, se les sube. ¿Listo? Muchas gracias, ahí quedo atento en el foro, en el Skype, lo que necesiten, ahí estoy a la orden para ustedes. Acuérdense que ya queda esta última semana y yo pensaría que la tercera web la podemos estar haciendo esta semana o por tarde ya la siguiente después de la última fase para terminar las 3 webconfer. Entonces les agradezco por su asistencia, tengan un excelente fin de semana en familia y bueno, que descansen mucho también. Gracias, hasta luego. Bien, Un buen almuerzo. igualmente. Hasta luego.